en haciendo esto, ¿verdad? Metiéndolos un poquito en contexto, para ver cómo se relaciona esto con el problema, porque quizás se dice, no, ya nos perdimos mucho, pero eso que estamos haciendo aquí es calcular estados de oxidación, ¿ok? ¿Para qué calculamos estados de oxidación? Para saber cuáles han cambiado durante una reacción, ¿ok? Cuáles teníamos al inicio y cuáles tenemos al final. ¿Esto para qué me sirve? Bueno, me sirve para esto, para saber qué elementos son los que se reducen y qué elementos son los que se oxidan. Hay que tener claro también que no todas las reacciones van a contar con elementos que se oxidan y con elementos que se reduzcan. ¿Okay? Solamente un tipo particular de reacciones son las reacciones de tipo redox. ¿Okay? Las demás reacciones en ocasiones no sucede esto, pues ningún elemento cambia su estado de oxidación, solamente con los redox. ¿Cómo sabemos si es una reacción redox? Haciendo eso, viendo en cuál de ellas el estado de oxidación ha cambiado. Quizá les parece un poquito complicado cómo calcular esta oxidación, ¿verdad? Porque son muchas cosas. Pero realmente solo es saber, solo es tener claro que hay unas reglas, que hay reglitas para poder hacerlo. ¿Cuáles son esas reglas que hay que tener claras? Pues de las que les he comentado, son sencillas de entender. Una es que si el elemento está libre, es decir, si está solo, no está combinado con ningún otro, su estado de oxidación es cero. La otra es que siempre que en una molécula haya hidrógeno, el estado de oxidación va a ser de +1. Siempre que en la molécula haya oxígeno, el estado de oxidación de ese oxígeno va a ser de -2. Y la otra reglita que es muy importante es que la suma algebraica de esos estados de oxidación, del estado de oxidación de cada uno de esos átomos, debe de ser igual a 0. Y para ayudarnos está esta regla. Esta regla nos dice que todos los elementos del grupo 1 siempre tienen estado de oxidación de +1 y todos los del grupo 2 siempre tienen estado de oxidación de +2. Solamente con esos dos grupos aplica, solamente con el grupo 1 y con el grupo 2. Con los demás no. Entonces, viendo la molécula que estamos aquí, una reglita nos decía que el hidrógeno siempre tiene estado de oxidación de +1, ¿verdad? De +1. Y el oxígeno siempre de +2. Entonces, ¿qué me falta? Me falta saber el estado de oxidación del azufre. ¿Cómo lo calculo? Con la tercera regla. La tercera regla me decía, la suma de todos los estados de oxidación es igual a 0. ¿Ok? Siempre hay que tener cuidado con esos numeritos, con estos subíndices aquí. Estos numeritos significan o me quieren decir que tengo 4 átomos de oxígeno, que tengo 2 átomos de hidrógeno. Si no tengo ningún numerito, infiero que hay 1, ¿ok? 1 de este átomo. Entonces, ¿cómo aplicamos la regla 3 para saber esto? Bueno, decimos que hay 2 átomos de hidrógeno, ¿verdad? Cada átomo de hidrógeno tiene estado de oxidación de +1, así que lo multiplicamos, ¿verdad? 2 átomos de hidrógeno por +1 de cada uno. ¿Más qué? Más la valencia del azufre, pero pues yo no la conozco, no sé cuál es su valencia. Y tenemos 4 átomos de oxígeno y cada estado de oxidación del oxígeno es de -2. Entonces multiplicamos 4 por -2. Todo esto tiene que ser igual a 0. Y simplemente hacemos la cuentecita. 2 por 1, 2. Y es positivo. Más, no sabemos cuál es del azufre, más 4 por 2, 8. Más por menos, menos. Sería -8. Igual a 0. Y despejamos el cuadrito, ¿verdad? Tenemos que al final 8 menos 2. Entonces, cuadrito es igual a 6. 6 positivo. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál va a ser la valencia o el estado de oxidación? Lo podemos decir de la misma forma, valencia o estado de oxidación, no hay problema. Del azufre, este de aquí, más 6. ¿Ok? Más 6. De un elemento. Aplicando las 3 principales reglas. Uno, que el hidrógeno siempre es +1. Otra, que el oxígeno siempre es -2. Y la otra, que la suma de todas ellas es 0. Y pues solamente algebraicamente lo hacemos. Aquí pues es un poquito complicado, pero pues es solamente multiplicar. Decimos que tenemos 4 átomos de oxígeno. Cada uno de ellos trabaja con -2. Entonces 4 por -2, -8.
tenemos dos de hidrógeno, cada uno trabaja con 1, 2 por 1, 2 positivos. Más 2 menos 8 es igual a menos 6. Entonces, ¿cuánto tiene que tener azufre para que todo sea 0? Pues más 6. Y más 6. Entonces, aquí el azufre, le estamos haciendo el azufre es más 6. ¿Ok? Más 6. A ver si se alcanza a ver con la luz. Y bueno, ya tenemos que aquí es 0. Ahora vamos a esta otra molécula que tenemos acá. ¿Ok? Aplicamos exactamente el mismo razonamiento que tenemos aquí. Pero ahora ya no tenemos la misma molécula, sino que tenemos esta. Tenemos el CuSO4. Hacer sulfato de cobre. ¿Ok? Sulfato de cobre 2. O sulfato cúprico. Cualquiera de los nombres. Sulfato de cobre 2, sulfato cúprico. O pues a veces nomás puro sulfato de cobre porque es el más común de los dos sulfatos de cobre que hay. Bueno, aplicamos las reglas. La primera, el hidrógeno siempre tiene estado de oxidación de 1. Pero como no tenemos hidrógenos, pues no aplica. La segunda, el oxígeno siempre tiene estado de oxidación de menos 2. Entonces, oxígeno, menos 2. Y la tercera reglita, que la suma de todo es 0. ¿Verdad? La suma de todo el estado de oxidación es 0. Pero pues aquí tengo ahora dos incógnitas, la del cobre y la del azufre. Pero vamos viendo esta partecita de aquí. Esto, SO4, ¿ok? SO4, eso es un ion poliatómico, ¿ok? Acá en la reglita 3, si recuerdan la palabra, nos decía que, la regla 4, que la suma algebraica de los estados de oxidación de una molécula neutra siempre es igual a 0. Pero en un ion poliatómico es igual a la carga del ion, ¿ok? Eso es un ion poliatómico. Esto, SO4, es un ion poliatómico. ¿Qué es un ion poliatómico? Es un ion que está compuesto por más de un átomo. Aquí tenemos dos, azufre y oxígeno. ¿Okay? Y para no hacerlo tan complicado, si nos quedamos viendo esta partecita, SO4, y vemos acá, en el ácido sulfúrico, se dan cuenta exactamente la misma, SO4, SO4, con las mismas proporciones. Un azufre, 4 oxígenos. ¿Verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que el 6 de este azufre, el más 6, la valencia de esta oxidación de más 6, es el mismo que aquí. ¿Okay? Es exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se podría considerar como que la misma parte de la molécula, el SO4, el SO4, la misma proporción, por lo tanto la valencia es de más 6. ¿Ok? Otra manera de verlo es que el estado de oxidación del ion, del ion poliatómico sulfato, es de menos 2. ¿Ok? Todo lo que hay aquí dentro al final tiene una carga de menos 2. ¿Y cómo podemos saber cómo podemos hacerlo para saber la carga de este azufre? Pues exactamente igualito, lo que hicimos antes, ¿verdad? Decimos que, ok, el oxígeno trabaja con menos 2, sería 4 por menos 2, menos 8. Entonces sería cuadrito menos 8 igual a menos 2. Hacemos la cuentecita y nos da que cuadrito es igual a 6. ¿Okay? Pero bueno, eso quiere decir que la carga del ion poliatómico, o sea que la suma de esta oxidación es igual a la carga del ion poliatómico. Pero ok, aquí, el azufre también es más 6. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, esta parte es la misma que aquí. Por lo tanto, nosotros ya hemos calculado este azufre. Entonces no hay problema con saber que este tiene la misma oxidación. Nomás nos preocupa el puro cobre. ¿Ok? Y aplicamos el mismo razonamiento. ¿Ok? El estado de oxidación del cobre no lo sé. Más 6 del azufre, más 4 del oxígeno por menos 2 de cada oxígeno. Todo eso debe ser igual a 0. Entonces, cuadrito, el estado de oxidación del oxígeno, más 6, 4 por 2, 8, más por menos 8 es igual a 0. Entonces, cuadrito va a ser igual a 2, ¿verdad? Entonces, el estado de oxidación de este cobre va a ser de más 2. Y así ya lo podemos saber. Entonces, este cobre es más 2 y este azufre es más 6. Ahora ya tenemos la del cobre. En una molécula, vamos ahora con este compuesto, el agua. En una molécula de agua, siempre sus cargas van a ser iguales. La del oxígeno menos 2, hidrógeno más 1, hasta ahí todo bien.
cuando tenemos una reacción y queremos saber cuáles son los compuestos que cambian su estado de oxidación y cuáles no, el agua nunca se cambia. El agua siempre lo omitimos porque el agua no cambia. ¿Sí? El agua no nos interesa buscarle nada, porque pues no hay nada que buscarle. ¿Me dan cuenta? Sus planetas que ya los estados que sí ya los conocemos. ¿Sí es el hidrógeno? Se acabó. Ahora vamos con este, el SO2, dióxido de azufre. Hacemos un razonamiento aquí arribita, no hay problema. Ya dijimos que cada oxígeno trabaja con -2. Entonces 2 por -2, -4. Y para que todo sea 0, el azufre debe de trabajar con +4, ¿cierto? Para que al final todo sea cierto. Como lo vemos, pues no conozco la oxidación del azufre, por lo que cuadrito. Más 2 oxígenos por menos 2 oxígenos. Debe de dar igual a 0. Entonces, la oxidación del azufre más 2 por 2, 4, más por menos, menos 4 va a ser igual a 0. Entonces, cuadrito va a ser igual a 4. Entonces, el estado de oxidación del azufre es igual a 4. Al hacer eso, ya que tenemos todos los estados de oxidación de todos los compuestos, todos los elementos que participan en cada uno de estos elementos, ¿verdad? Ya los tenemos. Ahora, ¿qué hay que hacer para resolver el problema? Ahora sí, hay que ver cuáles cambiaron. Primero hay que ver cuáles cambiaron. Tenemos este cobre. El cobre era cobre con 0 porque estaba solito. Acá tenemos cobre también. Ahora es cobre +2, ¿cierto? Entonces lo podemos escribir como que el cobre, esto ya lo voy a borrar. Podemos escribirlo como que el cobre era cobre 0, pasó a ser cobre +2. ¿Ok? Cobre +2. ¿Cuál otro cambió? Vamos viendo. Este azufre. El azufre es +6 aquí. Ahora tenemos acá azufre +6 también. ¿Por qué? Porque es la misma parte de la molécula que teníamos antes. SO4, por lo tanto esta parte no cambia, +6. Pero acá tenemos otro azufre. Y ahora este azufre es +4. Entonces, el azufre también cambió, ¿verdad? Pasó de ser azufre +6 a ser azufre +4. Entonces, siempre en una reacción solo van a cambiar 2. Nada más 2. Si ustedes encontraron que cambiaron 2, ya lo hicieron. Ya, nomás 2 ocupan. Si encuentran que algún otro cambió, pues hay que tener cuidado porque probablemente la reacción o no sacaron bien los numeritos, los estados de oxidación, o los subíndices no son los correctos. Hay que tener cuidado, solamente 2 cambios. Ahora hay que ver la parte del millón. ¿Cuál ganó electrones y cuál perdió electrones? Para saber cuál se redujo y cuál se oxidó. ¿Okay? El cobre pasó de ser cobre 0 a cobre +2. ¿Qué pasó con el cobre? ¿El cobre ganó electrones o perdió electrones? El cobre perdió electrones. ¿Ok? ¿Por qué? Decir que un elemento gana electrones es decir que un elemento se reduce. Decir que un elemento se reduce es decir que se hace más pequeño, ¿sí? Se hace más negativo. ¿Por qué se hace más negativo? Porque está ganando electrones, está ganando cargas negativas. Decir que un elemento se ha oxidado es decir que ese elemento perdió electrones. Si un elemento pierde electrones, se hace más positivo. ¿Ok? Más positivo. Entonces el cobre, vamos viendo. El cobre pasó de ser cobre 0 a cobre +2. ¿Qué le pasó a este cobre? ¿Se hizo más negativo o se hizo más positivo? Si nosotros hacemos una línea, la línea de los números naturales, ¿okay? Aquí tenemos el 0, aquí tenemos los positivos, aquí tenemos los negativos, ¿ok? El cobre estaba aquí, aquí tenemos el cobre 0, y luego tenemos el cobre 2 más, cobre +2 acá por este lado más o menos, ¿ok? ¿Qué le pasó a este cobre? Inicialmente estaba aquí, luego terminó acá, el cobre se hizo más positivo. Si el cobre se hace más positivo, quiere decir que perdió electrones, es decir, se oxidó. ¿Ok? Se oxidó. Ahora el azufre. El azufre tiene una carga inicialmente en un estado de oxidación de +6. Vamos a suponer que el +6 es, no sé, por aquí así. Azufre +6. Y terminamos con azufre +4. El +4 está por acá, vamos a suponer. Azufre +4.
Inicialmente estaba aquí, al final terminó acá. ¿Qué pasó con este azufre? Se fue para acá, ¿verdad? Se hizo más negativo. Es decir, se hizo más negativo, ¿verdad? Exacto, se reduce. Es decir, ganó electrones. Por eso se hace más negativo, porque ha ganado electrones. Entonces, la pregunta del problema es ¿cuál se reduce? ¿Quién se reducía? Aquel que perdió, aquel que ganó electrones, aquel que se hizo más negativo, aquel que su estado de oxidación se hizo más negativo. ¿Ok? Entonces la respuesta es azufre. Azufre se redujo. Entonces, si nos regresamos al problema, vemos que en la opción C tenemos azufre. Entonces el elemento que se reduce es el azufre. ¿Alguna duda con este problema? Porque ya está resuelto. Pregúntenme, lo que sea. ¿No hay una manera más corta de hacerlo? Pues no, esta es la única manera de hacerlo. ¿Okay? Aquí probablemente se vio largo y tedioso. ¿Por qué? Porque traté de explicar un poco qué era el número de oxidación primero, ¿ok? Pero al final de cuentas no es muy complicado lo que van a hacer. Lo que tienen que hacer es, ¿ok? Tienen la reacción, tienen que ver qué estados de oxidación tiene cada uno de esos elementos. Y no es complicado, no es rápido, sabiéndose las reglitas, ¿ok? Sabiendo que el oxígeno siempre tiene de -2, que el hidrógeno siempre tiene de +1 y que los elementos solos siempre es 0. Al saber esto, lo primero que tienen que hacer es escribir arriba todos los estados de oxidación que tienen. Y después ubicar, decir, ok, si aquí tengo cobre con 0, acá tengo cobre con +2. ¿Qué pasó con el cobre? Pues el cobre pasó de cobre 0 a cobre +2, es decir, perdió electrones, hizo más positivo, se oxidó. Pero no hay otra manera de hacer esos problemas. Siempre tienen que ser así, tienen que plantear los estados de oxidación de cada uno de los átomos. ¿Okay? Ya que sean un poco más expertos en el tema, pues no hay necesidad de que nos escriban arriba, solamente diciendo que pues salimos en el momento y viendo ahí cuáles son los que cambiaron y cuáles son los que no. Pero no, es la única manera. Pero no se preocupen, vamos a estar viendo más ejercicios. Vamos a ver más ejercicios de esto. ¿Ok? Debe calcular estados de oxidación. Vamos a calcular estados de oxidación. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, entonces vamos a hacer el siguiente. Esta pregunta dice, relacione el tipo de enlace con el comportamiento correspondiente. ¿Ok? Es decir, nos da tipos de enlaces y nos dice aquí qué pasa con los electrones. Agrupa electrones, transfiere electrones o comparte electrones. ¿Okay? Lo que hay que hacer es, ok, enlace iónico. ¿Qué pasa con los electrones en un enlace iónico? ¿Se agrupan, se transfieren o se comparten? ¿Alguien tiene una idea de lo que pasa? Bueno, vamos a recordar primeramente el enlace iónico. Dijimos que en un enlace iónico es aquel que está formado por un metal y un no metal, ¿cierto? Entonces, al ser formado por un metal y un no metal, ejemplo, el cloruro de sodio, el que hemos visto siempre, que hemos puesto para todo, uno de esos elementos es mucho más electronegativo que el otro. Al ser más electronegativo, ¿qué pasa con los electrones durante el enlace? Pues se van más hacia el átomo electronegativo. En si es el cloruro de sodio, todos los electrones se van hacia el sodio. Hacia el cloro, porque es el más electronegativo. En cambio, el sodio cede sus electrones, el sodio los deja ir, los suelta. Entonces,
siempre en un enlace iónico, los electrones van a estar más hacia uno de los dos elementos, ¿okay? Más hacia uno de los dos átomos. Entonces, en un enlace iónico, los electrones no se comparten, ¿ok? No se van a compartir. ¿Por qué no se van a compartir? Porque el átomo más electronegativo se los va a robar a la fuerza al menos electronegativo. Es decir, el no metal se los quita al metal. Entonces no se comparten. Tampoco se agrupan, porque decir que se agrupan es decir que no se mueven, que se quedan ahí en su mismo elemento. Y no pasa eso. Sabemos que uno de ellos se queda con todos. En cambio, sí se transfieren los electrones. Cuando se forma el cloruro de sodio, el sodio, al estar en el grupo 1 de la tabla periódica, tiene un electrón en su capa de valencia. Entonces, para él es más sencillo dar ese electrón, cederlo, donarlo, regalárselo al cloro en este caso. Entonces, en un enlace iónico siempre va a haber una transferencia de electrones. Siempre el metal se los va a dar al no metal. ¿Ok? Si nosotros tenemos, por ejemplo, hemos dicho cloruro de sodio, tenemos el cloruro de sodio, NaCl. El cloruro de sodio parte de sodio más cloro, ¿ok? El sodio, para poder unirse al cloro, tiene que perder electrones. El sodio pierde un electrón. En cambio, el cloro lo que hace es ganar un electrón para hacerse negativo. Así, el sodio se hace anión, se hace cation, el cloro se hace anión. Y si sumamos ambas reaccioncitas, estas dos, lo que tenemos al final, pues es de este lado sodio más cloro, y de este lado tenemos nada más elemento. Tenemos el compuesto iónico. ¿Okay? ¿Qué pasa aquí? Para poder que se formara este compuesto, el sodio primero tuvo que soltar su electrón y el cloro primero tuvo que ganar un electrón. Al pasar esto, ambos se unen y se forma el compuesto iónico. Entonces, en un enlace iónico siempre hay una transferencia de electrones. El iónico siempre se transfiere. 1B, será 1B. Vamos viendo cuáles opciones hay 1B, la A y la B. Ahora los enlaces covalentes. En los enlaces covalentes, al igual que los enlaces iónicos, no se agrupan los electrones. Porque dijimos que en un enlace covalente, ¿qué pasa con los electrones? Se comparten, ¿verdad? Si el enlace, por ejemplo, es un enlace iónico, si es un enlace covalente no polar, ambos elementos tienen electronegatividades similares o idénticas. Por lo tanto, los electrones se están compartiendo para formar el enlace. No se dona, no se cede, no se transfiere, sino que es una compartición equitativa. Entonces, los enlaces covalentes siempre van a compartir electrones. La opción 2 con el C. Entonces, la opción B tiene el 2 con el C que buscamos. Y al final, el enlace metálico. En el enlace metálico sí hay una agrupación de los electrones. ¿Okay? El enlace metálico no lo hemos visto hasta ahorita muy bien. Pero podemos entender, podemos visualizarlo como, imaginen o traten de recordar qué pasa con las hélices de un helicóptero. ¿Ok? O qué pasa con un abanico que gira muy rápido. Mientras más rápido gira, llega un momento en el que parece que no se están moviendo las hélices del helicóptero, ¿verdad? Parece que están estáticas. Pues eso podemos transferirlo a un enlace metálico para poder entenderlo. Los electrones están moviéndose tan rápido entre los átomos de ese enlace que llega un momento en el que parece que no se mueven y se quedan estáticos sobre cada uno de esos átomos de ese elemento, de ese metal. Por eso podemos considerar que los tipos de enlace metálico sí agrupan electrones, ¿ok? Se están moviendo porque se está formando un enlace. Siempre que se forma un enlace hay un movimiento de electrones, pero ese movimiento es tan rápido que parece que no se mueven. Se quedan estáticos sobre su elemento del que viene. ¿Ok? Entonces la opción sería B. ¿Alguna duda hasta aquí?
porque, como ven aquí, ya llegamos a la última pregunta de química de esta guía. Profesor, ¿el enlace covalente entre cuáles son? El enlace covalente se da entre dos o más no metales. Entre no metales. Y pues tenemos el covalente polar y el no polar. Si es covalente polar, se da entre dos no metales, pero uno de esos no metales tiene una electronegatividad mayor. En cambio, si es un covalente no polar, ambos tienen electronegatividades similares o idénticas. Pero los enlaces covalentes en general se dan entre dos elementos no metales. A diferencia del iónico, que se da entre un metal y un no metal. Más o menos, ¿tuvo la duda? Gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, entonces esta parte de la guía prácticamente ya la terminamos. Si ustedes cuando se metan a ella para ver más los ejercicios más detalladamente o cosas así, y se van a dar cuenta que si le dan, pues sigue la parte de biología y así sucesivamente, ¿ok? Pero bueno, esta guía ya subí el archivo de instaladora a una carpeta de Drive y les mandé el link. Si quieren saber, algunos me preguntaban que cómo se podían registrar. Pues bueno, lo primero que tienen que hacer es descargarla, descargan el archivo, lo instalan. El instalador está para Windows, para Mac, sinceramente no sé si hay, nada más para Windows. Pero bueno, ya que lo instalan, lo abren y les abre esta pestaña. Aquí les piden un usuario y una contraseña. Ustedes le dan el registro hasta aquí, escriben un usuario cualquiera que quieran, una contraseña cualquiera la que quieran, y ya meten su usuario, meten su contraseña y le dan ingresar. Por ejemplo, usuario, podemos, no sé, cualquier cosa. Por ejemplo, contraseña, no sé, cualquier cosa. Y le dan en enviar. Usuario creado. Ya ponemos el usuario aquí, metemos la contraseña y le damos ingresar y ya se nos abre la guía. ¿Ok? Esta guía es del 2014. ¿Ok? O sea que las preguntas no se han actualizado. Entonces, en el otro grupo, un muchacho encontró una guía en la Play Store para Android. Entonces, si tienen chance a todos los que tengan Android, creo que mencionó que para el App Store también está, pero cuesta o no está, no me acuerdo bien cómo pasó ahí. Pero métanse a la Play Store, los que tengan Android, busquen igual, busquen esto, guía interactiva Xani 2 y la descargan la aplicación y es igual una guía donde te viene exactamente lo mismo, tienen un examen para resolver, tienen exámenes de diagnóstico y las preguntas ahí son más recientes, están más actualizadas, ¿ok? Entonces les recomiendo que lo descarguen y si tienen dudas al momento de resolver esas preguntas, pregúntenmelo, o si prefieren que lo resolvamos todos aquí, así como resolvimos esta guía, también no hay problema por mí, ustedes se ponen de acuerdo y me dicen, ¿ok? Si quieren intentarlo solos, cada uno, o si quieren que lo hagamos aquí entre todos, no hay problema, ahí se ponen de acuerdo y me dicen, ¿ok? También, no sé si vieron ahorita por el grupo, les envié un archivo, un documento, un PDF. Ese archivo se los había enviado hace tiempo, no sé si lo querían o algo. Ese es una guía que yo armé, ¿ok? La hice tratando puntos sencillos que abarca el examen, ¿ok? Lo escribí de la forma que fuera un poquito más entendible para ustedes, más sencillo de verlo. Si pueden checarla, ok, esa parte, me pueden checarlo. Y déjenla busco. Es este documento que está aquí. Aquí pues les puse desde el inicio, desde que es un modelo atómico, los modelos atómicos los más representativos o los únicos que ha habido, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr y mecánica cuántica. Les puse los puntos más sencillos, los puntos más característicos de cada uno de ellos. Ahí les he ojeada. Átomos, isótopos y iones, les definí pues los elementos que contienen un átomo, pues las partes del átomo, que son los protones,
los electrones, los neutrones. Eso se ve aquí en esta parte. Y que es un isótopo, que es un ion, porque muchas veces está la confusión de que confundimos que es un isótopo con que es un ion. Aquí está más o menos explicadito. Luego tenemos propiedades físicas de metales y no metales y propiedades de gases nobles, ¿ok? Son los tres grupos más representativos de la tabla periódica: los metales, los no metales y los gases nobles. Características más relevantes de ellos: tenemos algunas características de la tabla periódica, que no muy así, que digamos, completo. Luego tenemos enlaces. ¿Qué tipos de enlace? ¿Qué es un enlace primero? Y luego tipos de enlace. Enlace iónico, enlace covalente. Enlace covalente lo dividimos en enlace covalente polar, covalente no polar. Y además les puse lo que son las fuerzas de interacción, las interacciones intermoleculares, que son los puentes de hidrógeno, los dipolos y las fuerzas de Van der Waals. No están las fuerzas de London porque no son muy relevantes. Luego tenemos propiedades, sustancias iónicas, sustancias covalentes, lo que hacíamos énfasis en muchas preguntas de las que nos hacían en la guía, de que los iónicos tienen temperaturas de fusión y ebullición muy altas y son excelentes conductores estando solubles en solución, y que las sustancias covalentes tienen temperaturas de fusión y ebullición muy bajas y que son pésimos conductores, ellos no conducen nada. Luego tenemos los tipos de reacciones, ¿ok? Hay reacciones que necesitan energía para poder llevarse a cabo, reacciones que desprenden o liberan energía, y hay reacciones de descomposición. Tenemos inicialmente un compuesto que termina siendo dos diferentes, ¿okay? De un mismo salen dos. Luego tenemos las reacciones de combinación, que tenemos dos compuestos, se combinan entre sí para dar uno nuevo. Aquí este se descompone, es uno nuevo, se descomponen sus iniciales, sus precursores. La de sustitución simple, que tenemos dos compuestos, uno más complejo que el otro, y al final tenemos que el compuesto complejo, en este caso, por ejemplo, el compuesto BC se separó y se combinó con el compuesto A, ahora tenemos AC y B solo. Y reacciones de sustitución, es decir, todos se meten con todos. Tenemos dos compuestos diferentes, estos se separan, por así decirlo, se disocian y se mezclan entre sí para dar compuestos nuevos. ¿Ok? Si tienen chance, les pido que esta parte la lean, los tipos de reacción, esta parte tipos de reacción, y esta partecita, balanceo de ecuaciones, ¿ok? Mañana vamos a ver, les voy a poner ejemplos de reacciones químicas, y vamos a ver si se trata de reacciones de descomposición, si se trata de reacciones endotérmicas, exotérmicas, y vamos a tratar de empezar a balancearlas, ¿ok? Vamos a empezar a balancear por tanteo y por método algebraico. Ya después vamos a ver con más profundidad los números de oxidación, ¿ok? Aquí vienen, porque los números de oxidación son muy importantes para aprender a balancear por método de redox, ¿ok? Aquí les viene el concepto de reducción y oxidación, que este lo vamos a ver después, ¿ok? Este va a ser más particular, le vamos a dedicar más tiempo porque es lo más complicado. Esto es lo más complicado de todo. Y pues no está muy complicado al final de cuentas. Pero pues si pueden, lean esta parte, ¿ok? Tipos de reacción y balanceo por tanteo y por método algebraico. Y pues además esto para después, tipos de disoluciones, la parte de una solución, qué son los solutos, qué son los solventes, qué es la solubilidad, muy importante, y los factores, aquí tenemos los factores que afectan a la solubilidad. Es decir, una diferencia en la temperatura ambiente, una diferencia en la presión, evitan que un soluto se disuelva correctamente en un solvente. Tipos de soluciones, esto pues muy papita, soluciones insaturadas o diluidas, saturadas o sobresaturadas, sencillo. Y formas de calcular concentraciones. Okay, esto pues se ocupan puras formulitas, después lo vamos a ver también. Calcular porcentajes en masa, porcentajes en volumen. Es lo que ya hicimos, un porcentaje masa-masa, un porcentaje masa-volumen. No están nada más los porcentajes volumen-volumen. Ver ejemplos. Luego tenemos unidades de concentración como molaridad y molalidad y partes por millón. Y por último, características o propiedades de las soluciones ácidas y las soluciones básicas. Okay, entonces, la guía esta parte ya la tienen. Les voy a armar otra con propiedades periódicas para que la tengan, porque aquí no metí propiedades periódicas. Ok, nada más para que las tengan. Entonces, hasta aquí, pues, por hoy sería todo. Nos vemos mañana a la misma hora. Y si es posible, hacerle así. O sea, pasan, no sé, 35 minutos
se salen y se meten a otra sesión de otros 35 minutos para empezar a avanzar un poquito más. Muy bien, entonces leen esa parte de la guía que les envié y los que tengan chance descarguen la aplicación. Y si alguien tiene, no sé, iPhone y no puede, pues traten de buscar un teléfono con Android. O si no pueden, díganme a mí y yo les paso captura de las preguntas que vienen de la sección de química o de todo, si gustan, de esa aplicación para que las tengan. Aquellos que de plano no puedan conseguirlo en Android. ¿Okay? Porque me interesa que sí lo vean porque vienen preguntas más actualizadas, ¿okay? Más diferentes a las que ya vimos aquí. Entonces, pues ya será todo por hoy. Hasta aquí la dejamos y nos vemos mañana a la misma hora. Que les vaya bonito. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.